Vamos a orar, hermanos. Padre del cielo, damos las gracias por poder tener este tiempo para nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Señor, gracias te damos porque tú eres lo máximo para nosotros, tú eres maravilloso, tú eres nuestro Dios, el único y el verdadero, Señor. Gracias te damos y te pedimos hoy porque nos permitas que esta reunión se lleve bien, ya que la hacemos vía internet y son es la tecnología que has dispuesto para nosotros, Señor, porque así tú lo has hecho con los hombres, nos hiciste a tu imagen y semejanza y nos hiciste inteligentes para llegar a este punto, a que nosotros podamos conectarnos a través del Atlántico con nuestro pastor y podamos seguir conociendo de tu palabra, Señor, a profundidad. Te damos gracias de antemano porque tú dispones todo y de alguna manera siempre suples nuestras necesidades, Señor. Por eso también te pedimos, Señor, porque cuides y procures de la salud de todos los que están aquí presentes, de todos los hermanos que aún no han llegado y de todos los hermanos que están por llegar y de los que no han podido venir hoy también. Padre del cielo, te pedimos también por ellos y por sus familias y por sus amigos. Bendícelos, Señor. Bendícelos a todos, Señor, para que podamos siempre estar dispuestos a escuchar esa voz tuya, esa palabra tuya que le das para poder tener una salvación segura, Señor, en ti y en Cristo Jesús, nada más. Todo por Él, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Yo fui con ustedes, creo que es por la misma rebeldía que da por el ser humano. No sé si llega vivo. No, llegando con dificultad, ¿verdad? Sí. Es una lástima. Padre del cielo, te rogamos, Señor, que tú quites todos los problemas técnicos. Haz posible, Señor, que podamos tener una buena comunicación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esperemos que a lo largo de la conferencia Dios permita que podamos tener un mejor sonido. Pero decía que el pecado humano, la rebeldía que produce nosotros, esa rebeldía produce un que choca frontalmente con el tema de la autoridad. La autoridad es un término que refiere a nuestro oído. ¿Se va entendiendo? Sí, pastor. Bueno, el ser humano no es capaz de soportar la idea de ver a alguien por encima y sobre todo a alguien a quien recuente para evitar esa acción que el temor le produce, pues ha inventado innumerables complejos sistemas religiosos fondo. No pretenden otra cosa que tranquilizar de una manera engañosa la conciencia de las gentes. La gente es capaz de engañarse a sí misma antes que someterse a la autoridad de Dios. Los conceptos sobre la autoridad están dañando terriblemente la iglesia. La autoridad por quienes se ejercen la figura de autoridad, y por los pastores, está dando muchos malos entendidos. Muchas personas están engañadas por la manera en que la autoridad se está ejerciendo en la iglesia. Mucha gente entiende la autoridad como el derecho a mandar, el derecho a forzar a los demás que obedezcan.
Cuando un pastor entiende la autoridad de esa perspectiva, está entendiendo mal la autoridad. Vamos a ir a un pasaje de las Escrituras que va a servir de base. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, donde vamos a leer una porción de la palabra que nos va a hablar sobre este tema. Romanos capítulo 13. Vamos a leer versículos 1 y 2. ¿Lo tienes? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios, y las que hay han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios existe, y los que resisten carrean condenación para sí mismos. Amén. Amén. La palabra del Señor. Bueno, esta enseñanza, este pasaje, ha sido llevado a extremos, sacándolo de contexto, arrastrando a muchas personas una sumisión esclavizante. Hay iglesias que tienen una larga lista de obligaciones y una larga lista de prohibiciones que nada tienen que ver con para la vida. Ustedes han oído hablar de la Guayana Francesa, donde 900 personas perdieron la vida en un suicidio colectivo, porque un líder religioso les llevó a ese suicidio. Cuando la Biblia habla de autoridades superiores, sugiere que hay diversos niveles de autoridad. Es decir, hay autoridades superiores y hay autoridades inferiores. Por tanto, explica que tenemos que aprender a conocer los diferentes niveles de autoridad para que no nos desviemos de la verdad. Por ejemplo, cuando los apóstoles fueron llevados ante el concilio, recuerdo, el concilio es el gobierno del pueblo judío, el sumo sacerdote y los 70 ancianos eran líderes religiosos, pero también eran líderes gobernantes del pueblo. Los gobernantes del pueblo prohibieron a los apóstoles predicar en el nombre de Jesús. Y ellos, en Hechos capítulo 5, versículo 29, dijeron que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque les preguntaron, pero ¿no mandaban estrictamente a que no enseñaseis en el nombre de Jesús? Y ahora habéis llenado la fiesta de esa doctrina. Y los apóstoles dijeron, bueno, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En esa respuesta de los apóstoles, estaban ellos entendiendo que hay diferentes niveles de autoridad. Es decir, ellos reconocían la autoridad del Sanedrín, pero reconocían que por encima del gobierno del Sanedrín había una autoridad mayor que era la autoridad de Dios. Bueno, de eso es de lo que quiero hablarles en este día, ¿no? De los diferentes niveles de autoridad. Hay varios niveles de autoridad que se nos muestran claramente en la Escritura. La Biblia nos dice, nos enseña que el nivel de autoridad máxima, la autoridad soberana, solo la ostenta Dios. Es una lástima que yo he visto a pastores decir que ellos son la autoridad máxima en la iglesia. Eso es incorrecto. Nadie tiene autoridad máxima, ni en la iglesia, ni en los gobiernos, ni en ningún lado. Autoridad máxima solo la tiene
Dios es el único soberano. Él es el único que puede decir lo que quiera y hacer que eso se cumpla. Él es el único que es todopoderoso. La Biblia dice que Él habló y fue hecho. Él dijo, háganse los cielos y los cielos se hicieron. Él creó una cosa que ahora vemos con solo el poder de su palabra. Por eso ese nivel de autoridad nadie lo tiene, sino solo única y exclusivamente la divinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo participan de la misma naturaleza divina y solo ellos tienen autoridad sobre. Por ejemplo, de Jesús se dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho, todo fue creado por medio de Él y a Él. Así pues, la autoridad soberana en el cielo, en la tierra, en la iglesia y en el mundo, solo la tiene Dios. Y eso es muy importante que lo entendamos. Porque si yo sé que la autoridad soberana solo la tiene Dios, ningún hombre tiene autoridad para contradecir a Dios. Si Dios dice una cosa y cualquier persona te dice que hagas otra diferente, tu deber, tu obligación es someterte a Dios antes que a cualquier otra persona, como hicieron los apóstoles antes de Jerusalén. El término anticristo, la Biblia nos habla del anticristo, un personaje que va a ver al final de los tiempos, que va a personificar toda la maldad del mundo. Esa palabra anticristo no significa solamente el que lucha contra Cristo. Significa también el que se pone de que, de tal modo que cuando una persona pretende tener autoridad de Dios, se está poniendo en el lugar de Cristo y está demostrando que el espíritu que le inspira no es el de Cristo, sino el del anticristo. Yo quiero que ustedes entiendan bien esto, porque la autoridad máxima en la iglesia, solo, única y exclusivamente, la tiene Dios. Por tanto, el Señor Jesús nos dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si alguno dice, pues está aquí o está allí, no lo creáis. Cristo es uno. Él es el único que tiene poder, autoridad soberana. Recuerda, primer nivel de autoridad es la autoridad soberana. La autoridad soberana es incuestionable. Significa que no se debe discutir, porque estaríamos discutiendo contra el Creador. ¿Y quién le puede decir a Dios qué haces o qué dices? Si Dios lo dice, eso va a ser, nos guste o no nos guste, porque Él es el Creador, porque Él es Dios, nosotros lo dice el Salmo 100. Nosotros somos ovejas de su prado, pero Él es el Dios. Él nos hizo, nosotros, no nosotros, a nosotros. Por tanto, autoridad soberana es el primer nivel de autoridad. Autoridad soberana. Y solo Dios oculta ese nivel de autoridad. Cuando alguien diga, la máxima autoridad aquí soy yo, díganle, no, la máxima autoridad es Dios. Ya sea un pastor, ya sea
presidente de gobierno, un juez, o sea quien sea, la máxima autoridad, siempre y en todo lugar, es Dios. Porque todos, guste o no nos guste, tanto de temprano, vamos a tener que estar delante de Dios y vamos a tener que rendir cuentas delante de Él. Por tanto, reconozcamos la autoridad soberana de Dios. Reconozcamos que Él sabe más que nosotros. Reconozcamos que Él es bueno, que no hay nada que Él nos diga que sea perjudicial para nosotros. Por tanto, aceptemos autoridad de nuestra vida. Sometámonos voluntariamente a la autoridad soberana de Dios. Hagamos su voluntad, porque su voluntad es buena para nosotros. El segundo nivel de autoridad es el de la autoridad veraz. Veraz significa que es verdad. Y en ese sentido, ese nivel de autoridad, el nivel de autoridad de la verdad, es el de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios tiene autoridad porque es verdad, porque es palabra de Dios. Nadie se puede poner por encima de la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Por ejemplo, cuando estuvimos en la escuela de pequeño, veíamos que el maestro hablaba con autoridad. Nos decía, esto es así. Esto no se puede, no se debe. 2 más 2 son 4, punto. Es una afirmación. La matemática, ¿verdad? ¿Y qué es matemática? Es algo inventado por el hombre. Y cuanto más será verdad lo que Dios dice que es verdad. Aunque alguien dijera que 2 son 5, sencillamente no le creeríamos. Es decir, pensaríamos bien que tal por contradecir la verdad. Bien, cuando las Sagradas Escrituras dicen una cosa, puede que nos guste, puede que no nos guste, que nos parezca bien, que nos parezca mal, pero tendríamos que estar locos para contradecir las Sagradas Escrituras, porque es palabra de Dios. Y la autoridad de la palabra de Dios está en que todo lo que dice verdad. De tu palabra es verdad, dice Cristo. Y Jesús dijo, fíjalos en tu verdad, orando por nosotros, por la iglesia. Él orando al Padre, le dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por tanto, la Biblia, la palabra de Dios, verdad. Y ese es el segundo nivel de autoridad. Nadie sino Dios tiene autoridad encima de la Escritura. De tal manera que el Señor Jesús anunció que cuando Él partiera, cuando Él está ahí en el cielo, Él enviaría al Espíritu Santo, el cual procede del Padre, el Espíritu de verdad. Esta palabra que nosotros tenemos es un libro que ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Aunque fue escrito por hombres, pero esos hombres escribieron siendo inspirados del Espíritu Santo. Por tanto, todo lo que está en las Sagradas Escrituras es verdad. Y el Espíritu Santo da testimonio de que es la verdad. Así pues, ese es el segundo nivel de autoridad. Hay un pasaje en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21, en el que se dice que tenemos también la palabra profética segura. Se refiere a la palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en el escrito, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro.
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana saque en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres escribieron inspirados por los santos. De manera que las Escrituras son la expresión del Espíritu de Dios. Son la manifestación de la voluntad de Dios escrita para nosotros. Pablo decía, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la Escritura sagrada. Hay multitud de pasajes que nos hablan de esta verdad, de que la Biblia es palabra de Dios y por tanto es verdad. Por ser verdad, tiene autoridad de la verdad. Los hombres han querido negar que exista una verdad. Los hombres dicen, cada cual tiene su propia verdad. Pero eso no es verdad. Porque si tú piensas una cosa y yo pienso la contraria, las dos no pueden ser verdad. Puede que los dos estemos equivocados, pero si decimos cosas contrarias, los dos no podemos estar en verdad. Por tanto, la verdad no depende de lo que creas, sino de lo que Dios dice. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, tiene autoridad, porque es lo que Dios dice. Y Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor, sino que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Por tanto, hace cientos de años, los dirigentes de la Iglesia se reunieron para tratar ciertos problemas que estaban perturbando la fe. Y bueno, esa asamblea que se hizo de ese concilio que se formó en los Países Bajos, llegó a tres conclusiones importantes. La primera fue que nada contrario a las Escrituras puede ser verdad. Porque si es contrario a lo que Dios dijo, como está escrito en Romanos, antes piense a Dios verá, hombre mentiroso. La palabra de Dios es verdad, por nada contrario a Dios puede ser verdad. Segundo, nada que no esté en la palabra de Dios puede ser obligatorio. Si no está en la palabra de Dios, no es un mandamiento de Dios. Por tanto, no puede ser obligatorio. Obligatorios son los mandamientos de Dios. Y tercero, cada creyente es responsable de lo que cree, porque tiene al Espíritu Santo y tiene la palabra de Dios, tiene las Escrituras. Por tanto, nosotros sabemos cuál es la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y la Biblia nos da testimonio de que los hermanos que habitaban la iglesia de Berea, ciudad de Berea, eran mejores creyentes que los que estaban en la ciudad de Tesalónica, porque cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que les enseñaban era correcto. Quiere decir que ellos, para asegurarse de si lo que le estaban predicando los apóstoles era verdad o no, lo que hacían era ver si cumplía o no la palabra de Dios. Si lo que un predicador dice va de acuerdo a lo que está escrito, es verdad. Pero si un predicador dice algo contrario a las Escrituras, no puede ser verdad, porque Dios no miente. Si hay una confrontación entre la palabra de Dios y la palabra de alguien, es quien miente. Por tanto, la palabra de Dios es el segundo nivel de autoridad. Recuerden las palabras del apóstol Pablo en Gálatas, en capítulo 1, él les dijo: mas que aún nosotros, una
cierto o sea que el diferente al que os hemos anunciado sea anatema, es decir, déjanlo aplicado para el castigo eterno. Es decir, es muy importante entender esto. Autoridad máxima, Dios. Es el único que ostenta la autoridad soberana. Segundo nivel de autoridad, la palabra de Dios. La autoridad de la verdad. Nadie tiene igual autoridad que la tuya. Nadie. Dios lo quiso así. Nadie tiene mayor ni la autoridad que solo Dios. Por eso es tan importante el mandamiento que Dios le dio al pueblo judío. Le dijo, nunca se apartará el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que Él es escrito. La palabra de Dios, todo creyente debería conocer las Sagradas Escrituras. Todo cristiano debería conocer este maravilloso libro, es la palabra de Dios. Por tanto, la Biblia es la autoridad veraz y creyente está obligado a hacer lo que la palabra de Dios dice que debamos hacer, entendiendo que la Escritura debe ser interpretada a la luz de su propio contexto. No vale tomar un texto fuera de contexto como pretexto. Hay que saber interpretar la Escritura y para lo cual hay que estudiar. Y para ser médico hay que estudiar. Y para ser electricista hay que estudiar. Y para coser unos zapatos hay que estudiar. Para conocer las Escrituras también debemos estudiar. Ya hemos hablado de dos niveles de autoridad. Ahora vamos al tercer nivel de autoridad. Hemos hablado del máximo nivel de autoridad, que es la autoridad soberana de Dios. Hemos hablado del segundo nivel de autoridad, que es el nivel de autoridad veraz, la autoridad de la verdad, la autoridad de las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a hablar del tercer nivel de autoridad, que es la conciencia. Tu conciencia es también tu autoridad. Nuestra conciencia, evidentemente, debe someterse a la palabra de Dios, como la palabra de Dios, por ser de Dios, está sometida a Dios. Siempre que tu conciencia tenga un conflicto con la palabra de Dios, somete a la palabra de Dios. Porque tu conciencia ha podido ser mal educada o manipulada. Pero la conciencia tiene su nivel de autoridad también, en todo aquello que no es claramente expresado en las Escrituras. Por ejemplo, hay asuntos de los que la Biblia no habla. En esos asuntos que no están claramente explicados en la Biblia, cada uno esté seguro en su propia conciencia. Obedezcamos a nuestra conciencia. Pero en aquello que está claro, la palabra de Dios, sometemos a la palabra de Dios. Ahora, vamos a hacer un pasaje que me gustaría que lo leer. Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 16. Romanos 2, 12 al 16. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, recuerden que la ley fue creada por los judíos. Los gentiles no conocían la ley de Dios. Dice, cuando los gentiles
que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley, escuchen bien, escrita en su corazón, dando testimonio de su conciencia y acusándoles, defendiéndoles sus razonamientos en el día en que darán por Jesús los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice. Por tanto, hay cosa de que la ciencia es la de Dios escrita en nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Significa que, aún antes de conocer las Sagradas Escrituras, cuando íbamos a hacer alguna cosa, ya en nuestro interior sabíamos si era bueno o era malo. ¿Recuerdan cuando niños iban a hacer alguna cosa y les entraba un hormigueo dentro porque sabían que no debías hacerla? Esa sensación interna, esa señal de alarma que te estaba diciendo no lo hagas, no es correcto, era la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Por eso cuando en algún asunto la Biblia no dice, no habla de ese asunto, guíate por tu conciencia, porque Dios nos habla a través de nuestra conciencia. La conciencia es verdad que puede ser reeducada, incluso manipulada. Todos sabemos cómo en la Segunda Guerra Mundial el pueblo alemán fue manipulado en su conciencia de tal modo que llegó a matar millones de personas y ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Poco a poco se les empezó a hablar de los judíos, de los negros, de los homosexuales, de cualquiera que no fuera ario. Empezaron a hacer campañas publicitarias. Son escoria, nos quitan el trabajo, nos chupan la sangre, son alimañas. Cuando ese tipo de mensaje llega a calar en el corazón del ser humano, bueno, si alguien es su historia, si alguien es una alimaña, es una rata, ya no es un ser humano. Si es una rata lo puedo matar. Y de hecho, millones de personas murieron porque se manipuló la conciencia de toda la nación. Actualmente, mucha gente está siendo manipulada en las iglesias para que hagan cosas que Dios les ha mandado, pero les manipulan en su conciencia. Te dicen, si tú no das dinero, tú no tienes fe. Si tú no das dinero, si tú quieres que Dios te haga un milagro, primero demuéstrale que tú tienes fe. Y lo que te están diciendo es que tú les des a ellos. Y la gente se deja manipular, porque en el fondo la gente son codiciosos, igual que aquello que les engaña. Y quieren tener lo que ellos quieren. Se dejan manipular. Pero la palabra de Dios nos enseña estas cosas para que no podemos manipular. Para que nuestra conciencia se someta a las Escrituras, como las Escrituras están sometidas a Dios. La autoridad de la conciencia es una autoridad individual. Hay personas que no les gusta la carne, que no toma carne. Pero si a alguien no le gusta la carne, no tiene por qué prohibir que otros coman carne. ¿Entienden la diferencia? Si a alguien no le gusta pues la verdura, que no coma verdura, pero que no prohíba a los demás comer verdura. Hay personas que piensan, a mí no me gusta la morcilla, por tanto he explicado con morcilla, y rebuscan un texto del Antiguo Testamento sacado de contexto para decir que no se debe comer morcilla.
Cuando la palabra de Dios dice claramente en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 10, verso 25, que de todo lo que se ve en la carnicería podemos comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Se dan cuenta? Si no conocemos las Escrituras, se nos manipulan. Y hay falsos pastores que están manipulando a miles de personas para robarles su dinero. Pastores que viven vidas de lujo, en mansiones, con coches lujosos, a costa y base de robar gente pobre que apenas si tienen para comer, porque no conocen esa Escritura. Por tanto, es muy importante, primero, conocer a Dios, conocer la Escritura, y después dejarnos manipular en nuestra conciencia. Algunos argumentan que no existe el bien y el mal, sino que lo que es para uno, para otros es bueno. Sin embargo, cualquiera que tenga una capacidad mental normal sabe distinguir lo que está bien de lo que está mal. Por ejemplo, es una forma muy sencilla, ¿no? Todos sabemos lo que no queremos que la gente haga con nosotros, o todos sabemos lo que quisiéramos que hiciera con nosotros. Por tanto, sabemos lo que es correcto y lo que no es. Si yo no quiero que a mí me maltraten, yo no debo maltratar a nadie. Si yo quiero que a mí me traten con respeto, yo debo tratar con respeto a todos los demás. ¿Ven qué sencillo es? Todos sabemos qué es lo correcto y qué no es correcto. Y si tenemos dudas, vayamos a la Escritura. Y si la Escritura no dice nada, guíate de tu conciencia. Porque el día en que tú estés siendo juzgado por Dios, allí no habrá nadie nada más que tú. No podrás decir, es que a mí me dijeron, es que a mí me enseñaron. Porque Dios te dirá, pero Dios te pide a tu conciencia lo que era correcto y no hiciste caso. Por tanto, la conciencia, la voz de nuestra conciencia, es una autoridad que muchos no tienen en cuenta. Nadie tiene derecho a forzarte a hacer algo que va contra tu conciencia. Repito, nadie tiene derecho a forzarte a hacer algo que vaya contra tu conciencia. Por tanto, recuerden lo que es la regla de oro, ¿no? El pasaje de Mateo 7:12. Jesús dijo que todas las cosas que quisierais que los hombres hagan con vosotros, si también hacen vosotros con ellos, ¿no? Porque es la ley y los profetas. Es decir, la conciencia. Ese es el tercer nivel de autoridad. Podría darle varios textos, pero bueno, no quiero llenarle la cabeza con textos, sino simplemente que vayamos teniendo en cuenta los diferentes niveles de autoridad. ¿Recuerdan cuál era el primero, el nivel de autoridad? Dios. Autoridad soberana, Dios. Segundo nivel de autoridad, las Sagradas Escrituras. Tercer nivel de autoridad, la conciencia. Y en el cuarto nivel de autoridad, vamos hacia abajo, ¿verdad? En el cuarto nivel de autoridad está la autoridad delegada. Es decir, la autoridad que alguien tiene porque se le ha otorgado esa autoridad. No es una autoridad propia, sino es una autoridad presta. Esta es la autoridad que se recibe para representar a alguien. Por ejemplo, todos los países tienen embajadores en otros países. Ahí en México hay un embajador español, hay una embajada de España en México. El embajador español
representa a España ante el gobierno de México. Pero el embajador español no puede hacer lo que le da gana. No puede romper ningún punto ni firmar ningún acuerdo si no le fuera dirigido desde arriba. Porque es una autoridad delegada, es una autoridad para hacer algo que se le ha encargado que haga. No para que haga lo que quiera, sino para hacer lo que se le ha encargado que haga. La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por nosotros, en medio de nosotros. Pablo dice, por rogamos que os reconciliéis con Dios. Bueno, somos embajadores de Cristo, significa que representamos a Cristo. Algunos piensan que el Papa representa a Cristo. ¿Por qué sabemos que el Papa no representa a Cristo? Bueno, por varias razones. Porque lo que Cristo dice es una cosa y lo que el Papa hace es otra. El Papa no es un buen representante de Cristo, porque Cristo dice que no debe tratar imágenes y Papa las obras. Cristo dice que debemos amar al prójimo y el Papa se ama más a sí mismo que al prójimo, porque teniendo una riqueza enorme no la comparte con los pobres. ¿Ok? Por tanto, sabemos que no está representando a Cristo. ¿Quién representa a Cristo? La Iglesia en general. Es decir, tú, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo el que representa. ¿Ok? De manera que en la Iglesia no solo los pastores representan a Cristo, sino todos los creyentes. ¿Recuerdan la palabra del apóstol Pedro? 1 Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, para que representemos ante el mundo. Ahora, aunque todos somos llamados a representar a Cristo, a algunos se nos ha otorgado, digamos que, la capacidad para poder preparar al pueblo de Dios. Es decir, en Efesios capítulo 4, del 11 al 16, ahí se nos dice que Dios constituyó a unos primeramente apóstoles, otros profetas. A esto los constituyó para establecer el fundamento sobre el cual está edificada la iglesia, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y después dice los profetas, pastores, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que los pastores hemos recibido la autoridad de Dios para preparar a la iglesia, para enseñar, para predicar, para hacer discípulos. Pero la autoridad de los pastores, ¿es autoridad soberana? No. No. ¿Es la autoridad de un pastor, es la autoridad veraz? No. Yo no puedo decir aquí, mi palabra es como la palabra de Dios. No puedo decir eso, porque no sería verdad. Es decir, yo puedo decirte, por ser pastor, puedo decirte que renuncies a algo que tu conciencia te dice que no debes renunciar. No. Yo no tengo mayor autoridad que tu conciencia. Por tanto, yo tengo autoridad, pero es una autoridad delegada por Dios. Y la debo ejercer tal y como me dice la palabra de Dios en las Escrituras. Ahora bien, Dios quiere que la iglesia reconozca
a sus pastores. Por eso dice, obedecer a vuestros pastores, sujetados a ellos, que ellos ven por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Ok? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, que eso no es provechoso. Pues bien, ahí se explica que la iglesia debe someterse a los pastores, pero también se explica que los pastores vamos a tener que rendir cuenta de cómo hayamos ejercido. Quiere decir que yo, por el hecho de ser pastor, no puedo enseñar lo que tengo que enseñar la voluntad de Dios. Tengo que enseñar las Sagradas Escrituras. Yo, por ser pastor, no soy más que otro que no sea pastor. Soy igual. Es más, soy el que debe servir a la iglesia. No es la iglesia la que debe servir al pastor, sino el pastor quien debe servir a la iglesia. ¿Ok? Pues la palabra ministro, que ahora se le da mucho bombo, en realidad lo que significa es esclavo. Ministro era el esclavo que lavaba los pies de tu Señor. Y la palabra de Dios nos dice que los pastores somos siervos, que debemos servir a la iglesia con humildad, con sencillez. Por tanto, la autoridad de los pastores es una autoridad limitada. Y aquí esto es importante tener en cuenta. También es cuestionable. Algunos pastores dicen que no se puede discutir lo que ellos dicen. Que si discute cualquier orden que ellos hagan, estás en pecado, porque te estás rebelando contra el ungido de Dios. Eso es falso. Eso no es correcto. Eso no es verdad. No hay nada en la Biblia que sostenga esa falsa doctrina. Los pastores ser cuestionados. Es más, deben ser cuestionados. Es nuestra enseñanza. ¿Recuerdan el pasaje que les hablé de Hechos capítulo 3, cuando hablaba de los cristianos que estaban en Berea? Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Este 17 del 10. Bueno, ellos escudriñaban las Escrituras para ver si lo que los apóstoles explicaban era verdad. Pues estaban cuestionando la enseñanza que recibían. Y esa actitud es una actitud que el Espíritu Santo alaba en la iglesia de Berea. Tanto el ministerio pastoral es un ministerio que debe ser cuestionado. El pastor tiene autoridad para dirigir el rebaño, para alimentarlo, para cuidarlo, para visitarlo, para defenderlo, protegerlo, cuidarlo, disciplinarlo amorosamente, porque son representantes o son representantes del amor de Cristo por su iglesia. Y debemos actuar como el mismo Cristo hace. Pero no podemos hacer nada que Cristo hiciera. Fíjense las palabras del apóstol Pedro. En 1 Pedro 5, versículo del 2 al 4, él dice: apacentad el grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. ¿Verdad que hay muchos pastores que hoy en día están paseando por ganancias deshonestas? Bueno, pues Dios dice a través de apóstol Pedro: no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están nuestros cuidados, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la incorruptible gloria. Así pues, la autoridad delegada de Dios debe representar a Dios firmemente, tal como Dios es realmente. La Biblia dice que toda autoridad humana debe reconocer a su vez que está también bajo autoridad. Es decir,
Eclesiastés dice, sobre el alto vigila otro más alto, y sobre ese hay otro más alto que él. Es decir, la autoridad humana es una autoridad delegada, pero es una autoridad supervisada. Los pastores vamos a tener que dar cuenta delante de Dios de cómo hemos desarrollado nuestra autoridad. Por tanto, bajo la autoridad soberana de Dios, todos somos iguales. No hay judío ni griego, ni varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, porque todos somos uno en Cristo Jesús, como dice Pablo en la 3:21. La dignidad humana está por encima de los cargos que se ostenten. No hay unos que valgan más que otros. Todos tenemos el mismo valor, sea pastor o sea parte de la iglesia, o el que no puede hacer nada porque no puedes. No pasa nada. Tienes el mismo valor ante los ojos de Dios. Por tanto, en la Biblia tenemos exhortaciones a orar por los que están en autoridad, o por las autoridades, ¿recuerdan? Por los que están en ciencia, para que vivamos quietas y reposadamente. Es evidente que para Pablo era importante eso, que orásemos por los que están en eminencia, en autoridad. También es importante que entendamos que la sumisión que tenemos al pastor es una sumisión en tanto que cuando el pastor a su vez esté sumiso a Dios, a la Escritura. Si el pastor no se sujeta a Dios, si el pastor no se sujeta a la palabra de Dios, no te sujetes a ese pastor. ¿Ok? Es muy importante entender eso, porque tenemos que someternos a las autoridades superiores, pero solo en aquello en que no contradigan a Dios. Si alguna autoridad, sea religiosa o sea gubernamental, contradice a Dios, debemos someternos. No estamos obligados a hacerlo. ¿Ok? Ese es el cuarto nivel de autoridad. Después el quinto nivel de autoridad. Este es el nivel de autoridad funcional. La autoridad funcional es la autoridad que tiene uno en función de sus capacidades. Es decir, el que sabe de electricidad es el que tiene que tocar los plomos, no el que sabe de pintura. No sé si en México pasará igual, pero aquí se dice que, ¿cómo se decía? Hay un refrán que dice que, bueno, que todo el mundo sabe de todo, ¿no? En realidad, si hay que hacer un trabajo de electricidad, si tenemos un electricista y hay alguien que quiere decir, bueno, pues vamos a poner un cable de aquí para allá, y el electricista dice, eso así no puede ser, tiene que hacerse de esta manera. ¿A quién le tenemos que hacer caso? A aquel que tiene la capacidad, aquel que ejerce su función, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que nace con talentos. Hay gente que sirve para pintar, por ejemplo. Hay gente que sirve para cantar, habilidades, dones, talentos. Hay otras personas que han desarrollado habilidades en base a lo que han estudiado o en base a lo que han aprendido, las, digamos, habilidades adquiridas. Y hay otros que reciben habilidades sobrenaturales porque la que hacer. Pero cada uno tiene autoridad dentro de su campo. Por ejemplo, si tiene un accidente de tráfico, se juntan varias personas. Hay una persona atrapada dentro del coche, está herida, necesita ayuda. Y llegan varias personas, un policía, un médico,
un bombero, ¿quién tiene que ponerse a dirigir el tráfico? ¿Médico, bombero o el policía? Claro, es el que tiene autoridad para dirigir el tráfico. Ahora imagínense que hay que sacar a la mujer del coche y para sacarla hay que quitar la puerta. Y sabemos que los bomberos tienen esa herramienta que corta el metal. Pero imagínense que el bombero va a coger esa herramienta y el guardia le dice, no, el coche no lo puede usted cortar. ¿Tiene el guardia autoridad de decirle al bombero que no cumpla con su usted? No. El bombero tiene autoridad para ejercer su función. Ahora, si el médico va a atender una herida y le va a poner una inyección, ¿tiene el bombero autoridad para decirle, no ponga esa inyección? Pues no. ¿Tendría el bombero esa autoridad? No. Porque el médico es él. Que cada uno tiene autoridad en el área de su función, en el área que domina, por su capacitación. Esto se llama autoridad funcional. Por ejemplo, en el matrimonio, Dios le ha dado una función al hombre y una función a la mujer. ¿Quién es más importante de los dos? Los dos. Claro, nadie es más importante, porque la función del hombre es necesaria y la función de la mujer también. ¿Podrá el hombre, por ejemplo, la luz? No, pues no. ¿Podrá estar un bebé en su vientre el hombre? Evidentemente no. Ahora, Dios ha capacitado al hombre para una cierta función y a la mujer para otra cierta función, y juntos forman un equipo fantástico. Pero cada uno tiene que respetar al otro en la función que desarrolla. A mí, cuando yo llego a casa, no se me ocurre decirle a mi esposa no tiene que planchar una camisa o no tiene que hacer de la cosa que ella hace. Porque ella está perfectamente capacitada, mucho que yo, para hacer ese deporte, que se impide que la haga también, aunque seguro que no lo voy a hacer también como ella, pero puedo hacerla, ¿ok? No se trata de que no va a hacerlo, sino de que debemos respetar la función de cada cual. Ahora, la Biblia dice en Efesios capítulo 5, verso 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué pasa muchas veces en una iglesia? Que se forman discusiones absurdas. Yo he entendido a lo largo de los años porque hay cuestiones no que discutir. Y hay cuestiones por las que uno tiene que estar dispuesto a dar la vida hacia su padre. Entonces, lo que hace falta es saber qué cuestiones cada cual. Por ejemplo, vamos a pintar el local de amarillo y azul. A mí me da igual del color que pinta. Como si lo quieren pintar de lunar. Si a ustedes les parece bien, por mí perfecto. Yo no voy a discutir nunca por el color de la pared. Ahora, si vamos a discutir si hay que obedecer la escritura o no, ahí voy a arriesgar vida, si es necesario. Voy a decir que sí, siempre que sí. Porque la escritura, todos los cristianos deben estar sometidos a la palabra de Dios. Recuerden que es autoridad. ¿Ya? Por tanto, pero cada uno tiene autoridad. Por ejemplo, el pintor dice, hace falta darle primero una mano de información. Y dice un cerrajero, no, eso no hace falta. Se pinta y ya está. Bueno, ¿quién tendrá la autoridad en el terreno de la pintura? ¿El pintor o el cerrajero? ¿Entienden lo que les digo? Autoridad funcional. Y eso muchas veces en la iglesia, aunque es una empresa, algunos tratan de que sea como una empresa y con todo eso.
en la iglesia, cada uno que ocupar el lugar que corresponde. Por ejemplo, si Pedro quisiera ser ojo y se pone en el lugar del ojo, ¿mi cuerpo estará mejor? No. Evidentemente no, porque la función del dedo no es ver. El dedo sirve para cosas. ¿Qué? Y la función que hace el dedo es tan importante como la que hace el ojo. Por tanto, es importante entender esto. Diferentes funciones, cada uno tiene autoridad en el que le corresponde. ¿Ok? Dicho esto, ya hemos visto los 5 niveles de autoridad. Autoridad soberana. ¿Quién ostenta la autoridad soberana? Dios. Solo Él. La segunda autoridad es la autoridad veraz. ¿Dónde está la autoridad veraz? Sagradas Escrituras. No está en el Corán, no está en el libro de Mormón, no está en el catecismo católico, está únicamente en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el tercer nivel de autoridad? La conciencia. La conciencia. ¿Cuál es el cuarto nivel de autoridad? Denegada. La autoridad delegada. La autoridad que recibimos para hacer una función tal y como se nos dice. ¿Ok? Y el quinto nivel de autoridad es la autoridad funcional. Hecha esta aclaración, quiero hablarles de cómo se actúa cuando una autoridad delegada se corrompe. ¿Ustedes creen que es posible que esto ocurra? Sí. ¿Verdad? Sí. Tenemos que orar por los que están en autoridad, pero si una autoridad se corrompe, nosotros tenemos que tener el valor de enfrentarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Y si no se arrepiente, si no rectifica y se cambia, o lo tenemos que votar, o si él se aferra con un viviente, tenemos que ir de ese lugar, pero no podemos compartir, no podemos convivir con una autoridad corrompida, no debemos. Y esto es importante. Bueno, se me olvidaba otro nivel de autoridad más, es el nivel de la tradición o de la costumbre. Recuerdan que hay cosas que ¿por qué hacen esto? Porque siempre se ha hecho así. ¿Ok? La autoridad de la costumbre, la autoridad de la tradición. Tienen mucho cuidado porque unas tradiciones que se practican no son conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo me convertí, puesto que yo soy andaluz, yo nací en el sur de España, en Andalucía, y tierra es una tierra muy idólatra. De manera que cuando yo me convertí a Cristo, yo tuve que renunciar a parte de mi cultura, a parte de mis tradiciones. En mi tierra, en Semana Santa, sacan imágenes a las calles y se vive de una manera muy intensa. Se cantan canciones a los hijos, flamenco, y te ponen los pelos de punta y tal. Toda esa parte de mis tradiciones, yo tuve que renunciar a ellas, porque hay una superior que dice que no debo hacer eso. Entonces, para someternos a la autoridad de Dios, hay que tener que enfrentar las autoridades de tradiciones y de las costumbres. En Marcos capítulo 7, del 1 al 9, el Señor Jesús se enfrentó a los gobernantes de su pueblo, a los poderes de su pueblo, que por sus tradiciones estaban incumpliendo los mandamientos de Dios. Así que, dicho esto, bueno, yo no sé si tengan algún tipo de pregunta. Me gustaría que pudiésemos dialogar un momento antes de que pasemos a otra cosa. Así que si alguien tiene alguna duda, a mí me gustaría que puedan preguntar.
fin de que comprendamos profundamente este tema, porque es muy importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta, dudas? ¿No, por allá, hermanos? Sí, ¿se entendió bien? Digo, con todo y que está medio trabadito, ¿no? Pero sí. Hermana, Bueno, ahorita estoy escuchando, pues. a ver. Yo nada más el sexto punto de autoridad de la costumbre. No es autoridad. Sí, porque las costumbres y las tradiciones ejercen autoridad. Muchas veces se sienten mal si por algún motivo no siguen la costumbre. Por ejemplo, estamos en octubre y ahora se celebra la festividad de Halloween. Por ponerte un ejemplo, nosotros los hispanos no tenemos esa costumbre, pero en Estados Unidos los ingleses que vinieron a Estados Unidos contaminaron a ese país con esa tradición, de tal manera que si tú le dices a un americano que no debe celebrar Halloween, se siente mal, se siente incómodo, porque forma parte de su tradición. Es como si alguien te dice que no puede celebrar los Reyes Magos, por un ejemplo. Entonces, bueno, pues, sí, ¿cómo? Porque no le juguetes a tu hijo ese día es sí un sacrilegio, porque es costumbre, todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, la tradición ejerce autoridad también sobre nosotros. Ahora, toda autoridad por debajo de la palabra de Dios, la autoridad de la conciencia, la autoridad delegada, la autoridad funcional, la autoridad de las tradiciones y las costumbres, debe ser de tal autoridad veraz de la escritura, de la autoridad soberana de Dios. Pastor, por ejemplo, aquí en México tenemos la tradición del Día de Muertos y la gente recordando a sus muertos pone altares que a veces dicen que son ofrendas y a veces dicen que solo son tradición, que no tiene ningún valor espiritual, pero ponen calaveritas y ponen la foto del muertito y ponen veladoras y panes y comida y bebida, etc. Sin embargo, en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 en adelante, dice Dios que esto es algo que Él aborrece. Por tanto, si la Escritura prohíbe, no debemos participar de eso. Claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sería el mismo caso, pastor, el hecho de la celebración de Navidad? Si bien sabemos que no nació Cristo en esa fecha, pero muchas personas se dan regalos y se disfrazan de Santa Claus y se pierde el mensaje original de festejar el nacimiento de Jesucristo por una fiesta pagana que es estar regalando cosas y demás. Bien, con respecto a la Navidad hay cosas fundamentales que tenemos que diferenciar. Por un lado, la festividad de la Navidad es bueno celebrarla, porque la vemos en la Biblia. Hay gente que dice, no, en la fiesta no aparece la Navidad. Bueno, son gente que no ha leído el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 8 al 20. Ahí tenemos la Navidad. Es decir, ahí tenemos a los pastores celebrando el nacimiento de Cristo. Ahí vemos a los ángeles del cielo celebrando el nacimiento de Cristo. Y se nos dice que Dios recibe gloria y honra justamente por el sacrificio del nacimiento del Hijo de Dios. Por tanto, aquí se celebra la Navidad. Navidad significa nacimiento, el nacimiento de Jesús. Por tanto, la Navidad se celebra. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues, como con todo lo demás, el ser humano comercializa todas las cosas. Entonces, la festividad de la Navidad hoy en día se ha convertido en un mero comercio. Entonces, la gente, si no tiene una casa, si no estrena ropa,
todo eso han sido cuestiones promovidas por los comerciantes para hacer su apóstoles y para vender. O sea, eso no es la Navidad. Papá Noel, ¿qué tiene que ver Papá Noel con la Navidad? Nada, absolutamente nada. Papá Noel ni siquiera existió. O sea, es una tradición inventada. Por tanto, eso no tiene nada que ver con la Navidad. Ahora, sí que tenemos que celebrar el sacrificio de Cristo, pero no solamente un día al año. Lo deberíamos de celebrar cada día de nuestra vida. Porque si Cristo no hubiera nacido, nosotros seguiríamos estando partidos nuestros delitos y pecados. Estaríamos condenados a una eternidad del infierno, porque tendríamos que pagar por nuestros pecados. Y Cristo vino a ocupar nuestros pecados. Por su muerte y resurrección, nosotros sabemos que también resucitaremos en el día futuro, porque hemos creído en Cristo, que su muerte fue la nuestra, que su resurrección será la nuestra. Por tanto, ¿cómo no voy a celebrar yo el nacimiento de Cristo? Con todo mi corazón, con toda mi alma. No que el 25 de diciembre no nació Cristo, sí, sí el 10. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 16, que nadie juzgue en comida, en bebida, en día de fiesta, en luna nueva o en días de reposo. Nadie nos tiene que juzgar por cuando celebramos nosotros los días de fiesta que vamos a celebrar. Por tanto, Navidad sí, pero teniéndose de todo aquello que no tiene nada que ver con la Navidad. Mucha gente en la Navidad la aprovecha para emborracharse, para hacer cosas que no deben. No, nosotros no. Nosotros celebramos la Navidad. Gracias a Dios por haber enviado a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Por tanto, Navidad sí, pero conforme a la de la palabra de Dios. Gracias, pastor. Oiga, pastor, hay algunos hermanos en Cristo que dicen que el árbol de Navidad es satánico, algo así. Sí, bueno, son los paranoicos de lo pagano. Entonces, ¿desde cuándo los cristianos tenemos que vivir en base a lo que hagan o hayan dicho los otros? Nosotros tenemos que vivir en base a lo que dice la Sagrada Escritura. En una discusión una vez con alguien a través de Facebook, me decía pues, que la Navidad es pagana, que el árbol es pagano, que las luces son paganos, no sé qué es pagano. Yo le dije, oye, mira, que no dejas de comer. Porque comer es pagano. Claro. Los paganos también comen. O sea, no tiene sentido. ¿Qué me importa a mí lo que hicieran los paganos? Para mí el árbol de la Navidad es simplemente un adorno. Ahora, si yo fuera de Navidad y me voy a poner a adorar a los espíritus de los muertos en el árbol, estoy haciendo algo que no agrada a Dios. Pero yo no hago eso. Lo que hago es que pongo un arbolito, le pongo luces, adorno la casa, que andamos chancicos y alabamos a Dios. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Estoy yo haciendo algo pagano? No. Estoy adorando a Dios. Pero era el algo que dice la Escritura. Pastor, y Semana Santa también aquí en México se celebra. Es decir, la idolatría es algo que Dios dice claramente en su palabra. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, que yo soy el Señor tu Dios y te lo juro. Tanto Dios está prohibiendo la idolatría. Y la Semana Santa pide a todo en torno a la idolatría. Ahora, los católicos dicen que estamos recordando el sacrificio de Cristo. Bien, el sacrificio de Cristo no se recuerda de esa manera. Justamente ahora vamos a celebrar la comunión. Y ese es el medio a el cual Cristo quiso que le recordáramos su sacrificio. Jesús dijo: a
haced esto en memoria de mí. No dijo que apiláramos imágenes y las sacáramos en acción y ráramos, no, porque Dios no es Dios de confusión. No dice, no hagas eso, es bueno para decir, no. Dios nos dice que nosotros celebremos el sacrificio de Cristo tomando un trozo de pan y un poco de vino. Tanto, el pan va a representar el cuerpo de Cristo y el vino va a representar su sangre que fue derramada para la remisión de nuestros pecados. Esa es la manera correcta en la que nosotros celebramos el sacrificio de Cristo, o enseña la Sagrada Escritura. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguien? Con confianza, si no. Disculpe, una pregunta. Bueno, no sé, yo pongo una veladora, le pongo a mi esposo y a mi papá. Tengo sus fotos porque mi esposo falleció en enero. No sé si, yo me pregunto, no sé si estoy haciendo mal o no. Perdona, Pedro, no he oído bien, porque has pedido. Sí, yo le repito, pastor, mi hermana nos comenta que ella de buena fe pone una veladora para su esposo y para su papá, que fallecieron, su esposo recientemente en enero, y su papá ya había fallecido antes. Ella no sabe si está bien o está en contra de la palabra de Dios. Sí, es contrario a la Escritura, porque el Señor dice que el culto a los muertos es algo que no debemos hacer. Solo debemos rendir culto a Dios. Y en este sentido, velar a un muerto, en el sentido de ponerle velas, de hablar con él, todo eso es algo que no debemos hacer. En principio, el muerto ya no está aquí. El muerto sigue tú. ¿Okay? Tu esposo, tu papá siguen vivos, pero ya no están aquí. Aunque tú le hablaras, ellos no se enterarían, porque ellos están muy lejos de aquí. Ellos están donde tengan que estar. Por tanto, únicamente debe confiar en el Señor en su buena fe, en su justicia y en su misericordia. Simplemente, pero no debes hablar de los muertos, que es algo que te aborrece, dice la Escritura. Pastor, de hecho, bueno, hay por ahí un pasaje, no recuerdo, pero de un señor y su esclavo que él se había ido al infierno y el esclavo o servidor al cielo, y que pedía en el infierno que viniera Hablando del rico Lázaro. Sí. El rico Lázaro, en el capítulo 16, 9 en adelante. Sí, era un mendigo que estaba mendigando en la puerta del rico. El rico, bueno, pues hacía unas fiestas, pero no atendía la necesidad del mendigo. Murieron los dos, y el mendigo fue al cielo y el rico fue al infierno. Y el rico pues le pedía que el mendigo fuera a visitar a los hermanos para decirle, para que no fueran a caer donde él cayó, y bueno, Dios le dijo que no le era permitido eso, ¿no? Pero ahí están hablando de gente que ya están en el lugar donde deben estar, ¿no? Uno en el cielo y otro en el infierno, ¿no? Sí, y dice la Biblia que no hay forma de comunicarnos, ¿no? No podemos nosotros, ni ellos a nosotros, ni nosotros donde estén, allí se van a quedar por la eternidad. Y que muchas veces lo preguntamos aquí cuando estaba el pastor David, que cuando oían voces o etcétera, que creían que eran sus seres amados, pues no lo son demonios, ¿no? O simplemente la imaginación humana, porque es el ser humano tiene un cerebro aquí dentro de este cráneo que es capaz tiene una capacidad poderosísima, que es la capacidad de la imaginación.
Nosotros podemos, por su acción, imaginarnos cosas que no existen. Podemos verlas como si existieran. Le podemos pedir a Cristo que interceda por nuestros deudos, las personas que han muerto. Si se puede No. pedir a Cristo por los muertos. Cuando estaban vivos, sí. Ahora que ya han muerto, ya estén donde estén, ya se hizo justicia. Es decir, tenemos que orar por los vivos, no por los muertos. ¿Ok? Los muertos ya nos de Dios. Y dado la tradición mexicana, es muy difícil para muchos comprender eso, porque están muy acostumbrados a Claro. pedir por los muertos, ¿no? Ya que lo traemos de otras. Los rosarios. Porque justamente esto es un toque de autoridad, es un toque de poder. Lo que la tradición nos ha enseñado y lo que ahora vemos en las escrituras es diferente. Ahora, ¿quién tiene mayor autoridad? ¿La escritura o la tradición? La escritura. La escritura. ¿Mentirá Dios? No. Dios no miente. Entonces nos han mentido los curas. Así de simple. Exacto. Así es, claro. Sí, definitivamente creo que si paga uno iglesia, misas, como acostumbran los católicos, y rezan rosarios, pues no va a pasar nada, porque Dios no recibe dinero. Claro, la idea de que damos dinero a la iglesia, vamos a sacar a nuestros familiares del purgatorio o del infierno, es una idea falsa, inventada por la Iglesia Católica para conseguir dinero para la construcción del Vaticano. Así es. El Vaticano se construyó con dinero de mentira, es decir, dinero que se consiguió mintiéndole a la gente. Sí, exacto. Y eso sería un símil de lo que hacen muchos pastores que piden dinero para obtener bendiciones. Efectivamente. Es decir, todo el pastor que te exija dinero para bendecir, para que tú recibas una bendición de Dios, todo pastor que esté vendiendo bendiciones de Dios es un mentiroso. Amén. Claro. ¿Alguna otra pregunta? No, pastor. Muy bien. Entonces vamos a las Escrituras, Primera de Corintios, capítulo 11, donde vamos a leer un pasaje que nos habla justamente de la comunión, de la Santa Fe. Primera de Corintios, ¿qué, perdón? Capítulo 11, a partir del versículo 20. Gracias. ¿Tenéis preparado el pan de vino? Sí, señor. Muy bien. Dice la palabra del Señor aquí, de Corintios, capítulo 11, verso 23. El apóstol Pablo, yo repito lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: comer, esto es mi cuerpo, vosotros he partido. De esto en memoria de mí. Asimismo también tomó también la copa después de haber cenado, y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa, o bebiera la copa de esta copa del Señor indignamente, será culpado de los cuerpos de la sangre. Tanto puede a uno mismo coma pan y beba de la copa. Es decir, el apóstol Pablo nos está diciendo que este acto de tomar el pan y el vino es lo que Cristo instituyó como medio para recordar su sacrificio. Si puedes, Pedro, ir repitiendo pan y vino, por favor, que lo vayan teniendo en las manos, que no lo coman todavía hasta que lo vamos a hacer juntos. ¿Ok? Pero
repartir el pan y el vino. Sí. Mientras lo voy explicando, vamos a hacer ahora una oración cuando lo haya repartido. Y por ejemplo, vamos a orar por el pan y por el vino. No se lo coman todavía, por favor, tenganlo en las manos, porque vamos a orar. Y antes, explicar que es importante que entendamos que porque hemos creído en Cristo Jesús, podemos participar de esa parte de vida, porque esta comunión, este acto sacral que hacemos, simboliza que tenemos comunión con Dios y comunión con los hermanos. Por eso se le llama la comunión. Comunión común, unión. Tenemos comunión con Dios y tenemos comunión no con los otros. Si tú no estás en buena comunión con Dios, porque hay pecados en tu vida, ahora yo te voy a dar tiempo para que ores y para que le pidas perdón a Dios por tu pecado. Y que te comprometa, Dios, no seguir practicando ese pecado. Si tienes problemas con alguna persona, ahí donde está, comprométete delante de Dios a hablar con esa persona y a tratar de solucionar el problema. Si la persona no quiere, ya será problema suyo, pero tú intenta restaurar relación con esa persona, porque debemos tener comunión con Dios y debemos tener comunión con los demás. Si no amamos a nuestro hermano que vemos, no vamos a amar a Dios a quien no vemos. Por tanto, entendamos esto. Vamos a hacer una oración. Yo voy a orar por el pan y por el vino, pero tú vas a orar por pecados, vas a orar para que Dios te ayude a solucionar tu problema. Cualquier persona con que tengas problemas. Si no tienes problemas, perfecto. ¿Ok? Vamos a... Padre del cielo, te damos gracias, Señor, en esta noche, en esta tarde, por esta oportunidad hermosa que nos das de poder celebrar comunión. Gracias porque por medio del sacrificio de Cristo podemos, Señor, tener comunión contigo y con los demás. Gracias por este pan, símbolo del cuerpo de tu Hijo Jesús. Gracias por este vino, símbolo de la sangre de Cristo. Gracias porque Él se sacrificó para que nosotros hoy pudiésemos tener acceso directo a ti, Señor. Ayúdanos, límpianos de nuestros pecados. Quita toda maldad de nuestro corazón, de nuestra mente, y ayúdanos a ponernos a bien todos los demás, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como dice las palabras escrituras, el Señor Jesús, después de haber cenado, tomó el pan, lo dio gracias y dio a sus discípulos, diciéndole: tomad, comer, esto es mi cuerpo, vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Pues participemos del pan con la actitud de nuestro corazón, porque el sacrificio de Cristo nos limpia de todo. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Dice la Escritura que del mismo modo, después de acabada la cena, tomó la copa y abierta su brazo, la bendijo y la dio a tus discípulos diciendo: bebed de ella todo, porque esto es mi cuerpo, que esto es mi sangre, pero vosotros es derramada para la remisión de vuestros pecados. Esta es la sangre de Cristo, que fue derramada para que estemos en vida nueva. Participemos de este con lo de su sangre. Alguien que quiera dar gracias a Dios por el sacrificio de Jesús,
por el perdón de nuestros pecados. Señor Padre misericordioso, Dios bueno, te damos gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros, porque entregaste tu vida para que nosotros fuéramos perdonados, Señor, por todos y cada uno de nosotros, porque tú has llamado a todos al arrepentimiento, no a algunos, sino a todos, Señor, y todos tenemos esa oportunidad. Señor, gracias te damos profundamente, porque queremos aquilatarla y valorarla, tener vidas dignas de ti, Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. En verdad te agradecemos, Señor, que no nos dejaras muertos nosotros, que tuvieras misericordia de nosotros y enviara a Jesús a morir en la cruz nuestros pecados. Gracias. Gracias por perdonarnos, por darnos la oportunidad de comenzar de nuevo, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a conocer tu palabra, de modo que podamos vivir sujetos a tu autoridad, Señor. Ayúdanos a que nada ni nadie nos desvíe de nuestra fidelidad a ti y tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias de antemano, Señor. Amén, Padre. Muy bien, hermanos, no sé si alguien tendrá alguna pregunta, si no, lo dejamos aquí y continúan aquí en México. ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, pues entonces déjenme decirles que me alegro mucho de haber estado compartiendo este tiempo con vosotros. Espero que haya sido de bendición para vosotros, para mí lo ha sido. Y bueno, sigan adelante, sigan, anímense, seguir al Señor todo lo que ha de vuestra vida, porque no hay mejor decisión que podáis tomar, ser fieles a Dios. Créanme que la vida es un verdadero soplo. Los días pasan volando. Entonces, nos demos cuenta, estaremos en la presencia de Dios. Quiera Dios, entonces no tengamos que huir lanzados, sino que permanezcamos delante de su presencia con que haber vivido, siguiendo los consejos de su palabra. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, Dios bendiga también. Saludos a la hermana Montaña. Saludos a la hermana Montaña, muchos besos. De vuestra parte, bendición. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Bueno,